Bueno chicos, bienvenidos otra vez a este segundo bloque donde vamos a conversar un poco con estos chicos, estos grandes campeones, ¿cierto? Y cómo no, antes de saludar a nuestros queridos amigos de Complas, nos mandaron aquí un gorrito, la verdad no me queda muy bien, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y también, obviamente nos mandaron algunos regalitos, así que le agradecemos que nos hayan dado esto. También al Comité Olímpico Chileno, que nos apoya con todo este proceso, sobre todo con nuestros deportistas. Y vamos a conversar ahora el 2021. Nos quedamos atascados con la conversación de lo que fue la vuelta a clase. Y esa vuelta a clase, cierto, de entrenamiento. Esperanza, ¿cómo viviste ese entrenamiento? ¿Cómo fue la sensación de ese primer encuentro con tus compañeros? ¿Qué fue lo primero que conversaron? Lo primero que hicimos fue preguntarnos cómo estábamos todos, si alguien había estado mal de salud o algo así. Y después, ya en los temas físicos, no, la gran mayoría no pudo rendir mucho porque como es el primer entrenamiento, vuelta a hacer más físico, más ejercicio, fue muy cansador, pero fue entretenido y fue divertido. Sí. Bueno, ahí, para los que no sepan, Esperanza es una de mis alumnas y la verdad es que ese entrenamiento estuvo muy entretenido y efectivamente todos los entrenadores tuvimos ese cambio, ¿cierto? Ese trabajo con pensar qué es lo mejor para nuestros alumnos. En ese caso, Trinidad, ¿cómo viviste ese proceso, ¿cierto? De ese entrenamiento donde probablemente lo primero que hicieron fue gritarse y decirse, uy, no te había visto tanto tiempo. ¿Cómo fue ese encuentro entre todos ustedes? Fue bonito, es que fue como de muchos sentimientos encontrados. Y en el primer entrenamiento sí teníamos como felicidad y a la vez rabia. Felicidad porque volvimos a entrenar y rabia porque nos la chuntábamos al arco por después de tantos meses sin entrenar. Bueno, eso es algo que vivieron todos. Yo creo que ustedes lo viven, se dan cuenta de que es un proceso donde todos perdimos una calidad deportiva que obviamente se mantuvo mediante el entrenamiento online, pero nunca va a ser lo mismo. Y en este caso, Matías, ¿cómo te sentiste cuando volviste a entrenamiento y te diste cuenta de que, rayos, no estoy físicamente apto? ¿Cómo viste ese entrenamiento y cómo sentiste la conexión con tus compañeros? O sea, la verdad es que por lo menos el primer entrenamiento en conjunto que tuvimos fue más o menos difícil porque obviamente al no estar físicamente bien cuesta más, pero más que nada fue eso, después ya acostumbrarse nomás y esforzarse para volver lo más pronto posible a lo que era el nivel anterior. Y ver a mis compañeros igual fue bueno verlo a varios que no había visto hace rato y a otros que ya los había visto hace poco tiempo, entonces igual fue bueno. Perfecto. Y Gabriela, ¿cómo fue ese primer grito, esa primera mirada, ese primer abrazo? ¿Cómo fue ese entrenamiento? Cuéntame. Fue como chocante, porque como no nos había visto en tanto tiempo y de pronto nos veíamos de cara y era como, no sabías si gritar, llorar, reírte. Y así que igual cuando veíamos la malla y la malla era muy distinta porque hemos crecido y de pronto era como, ¿cuándo se achicó la malla o cuándo crecimos nosotros? Fue emocionante y chocante también. Bueno, ese es un detalle importante, ¿eh? Muy bien lo que dice Gabriela, porque muchos de ustedes crecieron. Algunos creían, estaban más chiquititos, ahora obviamente los espacios eran distintos. Y, y por ahí vimos, ¿cierto? Este avance hasta fase 2, ¿cierto? ¿Y cuál fue lo primero que sintieron en temas deportivos internos con sus objetivos? ¿Qué fue lo primero que se pusieron de meta para este 2021 pensando de que había muchas cosas que en 2020 se dieron cuenta que eran muy difíciles de alcanzar? La esperanza. Eh, por ejemplo, ir a una competencia. Creo que fueron muchos planes que tuvimos en 2020, o sea, que planeamos en 2019 para 2020 que no se pudieron realizar por temas de pandemia. Por ejemplo, una de esas era ir a competencias. Sigue siendo una meta hoy en día, pero se ve un poco imposible por el momento.
Bueno, creo que todos los deportes han estado un poco complicados con el tema de las competencias y es un problema que vivimos todos los chilenos y todos los deportistas, ¿cierto? El poder volver a competencias porque la pandemia no da tregua y ha estado las cuarentenas casi a full. Y Trinidad, ¿cómo fue ese planteamiento de objetivo, ¿cierto? Sabiendo que se puede lograr cosas ahora que estás en pista, donde estás entrenando. Sí, fue horrible en su momento porque todos los años viajamos y tenemos torneos como cualquier deporte y que eso se vaya por la pandemia igual es penca y ahora este año si Dios quiere igual podemos volver a tener los campeonatos, los patagónicos y todo eso. Lo último que se pierde es la fe. Y la verdad es que los entrenamientos enfocados, ¿cierto?, en la tarea, ¿cierto?, enfocados en el logro de usted, probablemente tengan una trascendencia importante. Y en ese caso, Matías, ¿cómo te replanteaste como deportista a lo que hay ahora, a lo que son la realidad, ¿cierto?, de los torneos? ¿Cómo lo viviste? O sea, igual fue difícil porque para mí, como entrenador, el torneo que más importante teníamos era la Araucanía y como pasó el año nos dijeron que no íbamos a poder competir este año. Entonces fue lo más difícil y tener que replantear metas sacando el torneo más importante, lo que llegaría a ser el nacional. Pero fue difícil cambiar un torneo tan importante porque no vamos a poder competir. Así es. Y en tu caso, Gabriela, ¿cómo estuvo ese replanteamiento? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo es lo que estás pensando para este 2021? Fue como difícil, muy difícil. Las competencias que se podían hacer tanto regionalmente como en la ciudad, el poder conocer gente ya no se podía, ya no íbamos a poder tener una competencia un fin de semana o organizar algo. Entonces este año lo que más queremos hacer es poder al menos competir un poquito, a lo más que sea entre nosotras, y eso es lo que hemos estado intentando hacer por ahora. Correcto. Y bueno, agradecer que estén estas 4 grandes disciplinas de la región de Magallanes y bueno, de Chile, y que hoy hay una mirada distinta, hay una mirada más profunda, ¿cierto?, del deporte, porque hubo un análisis, un cierto grado de retrospectiva en el 2020. Y esperanza en el 2021, hay una parte, ¿cierto?, fundamental que es la familia, otra que son los entrenadores, pero también están los mejores amigos, las personas que nos apoyan, ¿cierto?, desde detrás de todo este mundo y que nos dicen, vamos, que ustedes pueden hacer ese deporte. Si tuvieses a tu mejor amigo acá, ¿cuál sería el mensaje que tú le darías para que te acompañen en este 2021 tan difícil? Que gracias, porque siempre estuvo ahí apoyándome en todo. Cuando le dije todo esto de los entrenamientos, se emocionó mucho y me dijo que lo único que quería era vernos entrenar, pero no se podía, así que gracias por apoyarme y entenderme y estar ahí siempre conmigo. Muy bien. Bueno, pero ahora puede ir a verte porque los aforos aumentaron a 25 personas, lo cual nos deja que también vaya algunas personas a vitrinear, ¿cierto? Que puedan estar ahí mirando, obviamente cumpliendo con los aforos, eso siempre, y las distancias, ¿ya? Así que ahí lo puedes invitar sin querer, sin problema, para que te vea y te pueda apoyar. En tu caso, Trinidad, tu mejor amigo o amiga, ¿cuál fue ese proceso que viviste con esa persona y que, obviamente, algún mensaje, porque obviamente todo esto es un proceso de feedback? Con mi mejor amigo hacemos el mismo deporte y para nosotros sí fue como bacán volver a entrenar y es que no sé cómo explicarlo, pero sí fue así como bueno y eso. Se apoya mutuamente, eso es importante, que siempre se mantenga el apoyo. Y tú, Matías, ¿cómo viste ese tema con tu mejor amigo, ¿cierto? Quien te apoyó en este proceso, ¿cierto? Y que no es familia, no es un entrenador, sino que es tu mejor amigo.
La verdad es que fue bastante importante para que siga nadando porque él también hace el mismo deporte que yo y bueno, entrena conmigo ahora y todo, entonces es bastante importante que él haya estado para no haber dejado de entrenar, porque igual en un momento uno ya no quería más y fue parte importante en eso. Muy bien. ¿Y tú, Gabriela, cómo viste ese tema con tu mejor amigo? Fue como emocionante porque con mi mejor amiga como que le dije, oye, voy a poder volver a entrenar, algo así, se quedó como, ¿qué? Era como, aunque ella no haga el mismo deporte que yo, igual era emocionante porque comenzaban los entrenamientos y con ello también la escuela, entonces era como ir dando esperanzas de todo. Igual me estaba apoyando para que vaya, me preguntaba. Muy bien. Y chicos, bueno, mirando hacia atrás, siempre hay que mirar el pasado, si no, no tenemos futuro. Miramos el 2020 y tenemos que mirar qué son las cosas que el 2020 nos dejó y que queremos utilizarlas este 2021. En ese caso, Esperanza, ¿qué cosa que viste o aprendiste en 2020 lo quieres aplicar este 2021 como parte de ti y como parte de la esencia de probablemente nuestra realidad actual? El tener más tolerancia y paciencia. En el 2020 aprendí que hay que tener mucha paciencia para llevar a cabo algunas actividades. Por ejemplo, lo del estudio, hay que tener mucha paciencia. Igual que en entrenamiento, por el tema presencial, había que tener paciencia para luego volver a tener entrenamientos en persona. Eso es muy cierto. La paciencia es la madre de todas las ciencias. Y en el caso de Trinidad, ¿qué rescatas del 2020 que lo quieres arraigar a tu cuerpo, cierto, a tu esencia como persona y la quieres llevar al 2021 y quizás para más adelante? Lo mismo el tema de la paciencia y no frustrarme tanto, porque el año pasado sí me frustraba con el tema de los trabajos, de clases o cosas que entrenaba y no me salían. Perfecto. Bueno, importante el tema de la paciencia. Lo vemos que es una de las partes fundamentales para convertirse en un maestro. Y en este caso, Matías, ¿cómo viviste el 2020, cierto? ¿Y qué le sacarías a ese 2020 y lo pondrías a 2021 y lo dejarías ahí permanentemente? La verdad lo que haría sería la persistencia. O sea, yo ahora pienso, aguanté un año de entrenar en Zoom, sin poder volver a hacer mi deporte normalmente, entonces puedo aguantar cualquier tipo de entrenamiento y no tendría por qué quejarme. Muy bien. ¿Y tú, Gabriela? ¿Qué sería lo que sacarías de ese 2020 tan difícil y lo traerías este año y quizás por los otros años que vengan? La organización, porque yo antes era muy desorganizada y ahora tenía que medir mis días, qué iba a poder hacer, como ya no era cosa de salir y lo hago mañana, porque ahora podía pasar cualquier cosa con esto de la pandemia. Entonces me gustaba esa idea de poder organizar todo. Muy bien. Bueno, es importante el tema de la organización, ¿cierto? En todo ámbito, para poder realizar algo, tenemos que organizarnos. Si es posible, levantarnos a las 5 de la mañana. Pero hay otro punto fundamental, que es la vuelta a clase. Vuelta a clase, hablamos, ¿cierto?, en deporte primero, y en este caso, Esperanza, ¿cómo viste los protocolos? ¿Cómo se te hizo el proceso de aplicar los protocolos, que es algo que nosotros nadie entendía cómo funcionaba, que la distancia, que el alcohol gel, que la temperatura? ¿Cómo viviste ese proceso de los protocolos? Fue raro pasar de abrazarnos a del que el profe decía, no, distancia, no, muévete para allá, y que pusiera palos entre nosotros, fue muy raro. Pero se respetaron todos los aforos, el profe apenas llegábamos nos echaba alcohol gel, cuando nos íbamos nos echaba alcohol gel y otra cosa más que no me acuerdo el nombre. Pero se respetó eso. Y se respetaron muy bien, pero fue raro. Es un proceso nuevo, un proceso que probablemente vivamos este año y el próximo, hasta que esto se estabilice un poco. Y Trinidad, ¿cómo viviste ese proceso de los protocolos, que es algo que no estaba en nuestra mente hace unos años atrás?
O sea, estuvo bien, sí respetábamos todo cuando llegábamos y cuando nos íbamos cuando llegábamos el profe nos colocaba alcohol gel y nos tomaba la temperatura. Y de ahí a la salida nos colocaba alcohol gel o entre medio de los entrenamientos cuando tomábamos agua, igual el alcohol gel a cada rato. Y también con el tema de la distancia, todo. Muy bien. Y en tu caso, Matías, ¿cómo viste, cierto, este protocolo tan difícil y que tal vez costaba un poco mantener el orden? ¿Cómo lo hacía? La verdad es que fue extraño tener que antes uno llegaba y saludaba a todos y no había ningún problema, tener que estar pasando carril por carril, manteniendo obviamente mucha distancia y estar tan pocos en la piscina. Uno por lo general tenía 4 o 5 compañeros en su carril y ahora estar uno solo para 6 por la piscina completa es extraño. Pero eso, más que nada. Difícil, muy difícil, la verdad. Y en tu caso, Gabriela, ¿cómo viviste cada uno de los protocolos que obviamente no te imaginabas que iban a venir? Fue como raro porque ahora era una pelota cada una y hay que ponerle número al balón para saber cuál usó cada una, sanitizar los balones uno por uno, estar a 1 metro de distancia y como el Zoom, o sea, como el voleibol era en equipo, ya no se podía, teníamos que trabajar pura técnica. Y había una amiga que de pronto ya no podía seguir ahí, entonces se tuvo que apartar de todos y sacarse la mascarilla para poder respirar. Y cuando tomábamos agua era como por turnos, era difícil. Bastante difícil. Y hay algo que muchos hemos visto interesante, que es el entrenamiento al aire libre. Pensábamos antiguamente el entrenamiento al aire libre en Punta Arenas era casi una locura por el tema del frío. Pero, ¿cómo lo vivieron? Sobre todo que el clima estuvo bastante bueno. ¿Cuál fue ese cambio y lo interesante que fue ese entrenamiento? En este caso, Esperanza, ¿cómo viviste ese entrenamiento al aire libre? Y cierto, ¿y cómo lo viste distinto de lo que ya venían haciendo de mucho antes? Era raro también, porque a veces había mucho sol y el entrenamiento más el sol te daba más calor, o otras llegabas y era un día hermoso y luego terminábamos con lluvia y teníamos que parar el entrenamiento, o el viento que al estar en guardia te empieza a tirar y esos equilibrios. Fue difícil, muy difícil. Pero fuera de eso, estuvieron bonitos los entrenamientos. Hay algo que es muy importante, es no dejar esos entrenamientos al aire libre, obviamente adaptados al clima que ha estado tan complicado en los últimos tiempos, con las rachas, ¿cierto?, de 145 kilómetros, difícilmente pudiésemos mantenernos de pie. Y por ahí tenía lo mismo, que cómo viviste un entrenamiento que probablemente siempre estuvo encerrado, ¿cierto?, en una cancha y ahora tuviste que estar al aire libre, ¿cierto?, tomando un poquito de sol. ¿Cómo lo viviste ese cambio? Fue como bacán, horrible y raro, pero horrible en el sentido de que de repente hacía mucho viento o había sol y como decía Esperanza, más el entrenamiento uno sudaba y con el sol daba mucho más calor, entonces igual era como penca, pero dentro de todo igual fue bueno, fue bonito. O sea, y es porque igual a veces entrenamos al aire libre cuando está lindo el día. Y hay que aprovecharlo. Porque la verdad que aquí en Punta Arenas a veces cuesta mantener esos días lindos, ¿cierto? Donde hay mucha lluvia y de repente sale el sol como hace unos días atrás. Y Matías, en tu caso, ¿cómo viviste ese entrenamiento al aire libre? Pensando que en la piscina siempre ustedes estaban en un lugar encerrado, ¿cierto? Con mucho calor y ahora tienen que estar al aire libre, incluso más cerca del mar. La verdad es que fue extraño porque más encima nosotros estábamos en Costanera, entonces a veces había un viento que con suerte uno podía trotar o podía aguantar porque era complicado, como dice usted, entrenar en el agua, pasar de entrenar en un lugar techado a un lugar abierto es complicado. Fue muy extraño. Un cambio, ¿cierto? Un cambio radical ahí en nuestro común, ¿cierto? Entrenar. Y ahí, Gabriela,
¿Cómo lo viste ese proceso de entrenar al aire libre cuando siempre estaban entrenando en sala? Fue difícil porque había que poner la malla y con el viento la malla salía volando. Cuando teníamos que hacer la fila había que tomar el palito para que la malla quede bien puesta. Uno iba a pegarle al balón y con el viento se movía. El otro día organizamos un torneo y no pudimos hacer un partido porque llovió muy mal. Entonces Punta Arenas es muy impredecible con el clima, así que era como, está bonito, entrenamos, y cuando llegamos había viento. Sí. Bueno, chicos, ya estamos cerrando este segundo bloque. Queremos agradecer tanto el esgrima, ¿cierto?, el balonmano, la natación, el voleibol, que hoy estén aquí con nosotros porque ustedes son grandes campeones. Sus entrenadores lo invitaron hoy aquí, no es precisamente solamente por representar a su disciplina, sino que también porque son grandes promesas. Y queremos darle las gracias y, bueno, le damos el espacio para que den un saludo pequeño, ¿cierto?, a todos aquellos los que están viendo en televisión. En este caso, Esperanza, ¿cuál sería ese saludo a aquellos que te están mirando hoy? A mi familia y a todo el team. Y a mi mejor amiga que me pidió que dijera que era mi fan número 1. Muy bien. No hay problema. Esto es una entrevista, ¿cierto?, relajada, donde ustedes como deportistas hablan de sus realidades, así que no hay problema. En este caso, Trinidad, ¿cuál sería ese saludo? Le enviaría un saludo a las chicas de balonmano, junto con mi profe también, porque cada día vamos mejorando más. Y a mi familia igual, que la amo a todos y que siempre están ahí para mí. Excelente. Y Matías, ¿cuál sería ese saludo? La verdad es que saludaría a mi familia y bueno, agradecerles como siempre por todo lo que han hecho por mí, saludar a todos mis compañeros de natación, que la mayoría se ha mantenido a pesar de lo difícil que fue la pandemia. Felicitarlos. Muy bien. Y Gabriela, ¿cuál sería tu saludo? A las 60 chicas del taller y al profe, sí. Y quizás hacer un poquitito de publicidad porque estamos organizando un torneo, que es un torneo de cuartas, así con todos los protocolos, y para ver si alguien lo quería ver por Instagram. En Instagram es simple, torneo cuartas. No, está muy bien. Y le mandamos un saludo a Freddy, ¿cierto?, a Gonzalo, a Emilio, y como no, también a Vladi, que de verdad un agrado que estén hoy con nosotros. Así que, chicos, un agrado tenerlos hoy con nosotros, a los grandes campeones, como no, generar este espacio también para los pequeños, porque ustedes, a pesar de que son jóvenes, son las grandes promesas deportivas. Así que bueno, agradecer, ¿cierto?, a ustedes, agradecer a las disciplinas que estuvieron hoy, y agradecer a nuestros amigos de Complaz, que nos han ido auspiciando todo este proyecto, ¿cierto?, junto al Comité Olímpico Chileno. Y como no, agradecer a toda la familia del deporte, que hoy tuvimos un espacio distinto, un espacio para conocer la realidad de los deportistas. Así que, chicos, un abrazo grande, esperamos que lo hayan pasado muy bien, y como no, que sus amigos sepan, ¿cierto?, las realidades que ustedes le han pasado. Así que un abrazo, cuídense, y nos vemos el próximo lunes. En Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, presentó Salida de Cancha, dedicado al mundo deportivo.